Buenos días. Hola a todos, mi nombre es Juliet Pajarito y quiero darles la bienvenida a este podcast. En este espacio les voy a hablar sobre un tema que considero muy importante dentro de la educación. Soy estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte y considero que es muy importante profundizar en este tema como futura docente. Vamos a hablar de el impacto que tiene la evaluación educativa y la trayectoria en los estudiantes. Cuando pensamos en evaluación, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente son los exámenes, las notas o los trabajos que entregamos en clase. Desde nuestra experiencia como estudiantes, muchas veces hemos visto la evaluación como ese momento donde nos dicen si alcanzamos o no el resultado esperado. Sin embargo, con nuestra formación como futuros docentes, empezamos a entender que la evaluación tiene un significado mucho más amplio. No solamente sirve para saber cuánto aprendió el estudiante, sino también para conocer cómo está sintiendo su proceso, qué dificultades tiene y qué estrategias pueden ayudarlo a mejorar. Por eso en este podcast quiero compartir una reflexión sobre la importancia de evaluar de una manera diferente, entendiendo que cada estudiante tiene su propio ritmo, sus capacidades y una forma particular de aprender. Para mí, uno de los aspectos más importantes de la evaluación es comprender que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. En un salón de clase encontramos personas con diferentes habilidades, intereses y formas de demostrar lo que saben. Muchas veces se piensa que una persona obtiene una buena calificación es la que más aprendió, pero realmente una nota no siempre refleja todo el esfuerzo y el proceso o las capacidades de un estudiante. La evaluación debe permitir que el estudiante conozca mejor a sus estudiantes y no solamente enfocarse en encontrar errores, sino en identificar qué está funcionando y qué se puede fortalecer. También considero que la forma en la que un docente evalúa puede influir mucho en la experiencia del estudiante. Por ejemplo, cuando una evaluación solamente genera presión y miedo, el estudiante puede preocuparse eh, más por obtener una nota que por realmente aprender. En cambio, cuando la evaluación se convierte en un acompañamiento, el estudiante puede sentirse mucho más seguro, porque entiende que tiene la oportunidad de mejorar y que sus errores hacen parte del proceso. Algo muy importante dentro de la evaluación es la retroalimentación. Muchas veces como estudiantes recibimos una calificación, pero no siempre sabemos qué mejorar o cómo podemos hacerlo. Por eso es fundamental que el docente no solamente entregue un resultado, sino que explique, oriente al estudiante para que pueda avanzar. Además, es necesario que existan diferentes formas de evaluar. No todos los aprendizajes pueden demostrar por medio de una prueba escrita. También podemos valorar los conocimientos mediante prácticas, actividades prácticas, trabajos grupales, proyectos o exposiciones o experiencias donde los estudiantes puedan aplicar lo aprendido. Les voy a dar una pequeña reflexión personal. Desde mi punto de vista, la evaluación debe ser un proceso más cercano al estudiante y no que genere algo como el temor. Pienso que detrás de cada nota hay una persona que está aprendiendo y que puede tener habilidades, pero también muchas capacidades para desarrollar. Como estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, considero que este tema es muy importante porque en nuestra área podemos observar claramente que no todos tienen las mismas habilidades. Por ejemplo, en una clase de educación física, no todos los estudiantes tendrán el mismo desempeño deportivo. Pero eso no significa que no haya aprendido más que otro. También existen aspectos como el esfuerzo, la participación, la disciplina, el trabajo en equipo y la actividad frente a las actividades. Por esta razón considero que un buen docente debe mirar más allá del resultado final y valorar todos los procesos que realiza cada estudiante. Como futuros profesores, tenemos toda la responsabilidad de crear espacios donde los estudiantes se sientan motivados y donde la evaluación sea una herramienta para ayudarlos a crecer
y no solamente la forma de calificarlos. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, pues con sus respectivas respuestas. La primera pregunta: ¿por qué es importante cambiar la manera tradicional de evaluar? Bueno, yo considero que es importante cambiar la manera tradicional de evaluar porque durante mucho tiempo se ha relacionado evaluar únicamente con obtener una nota. Esto ha hecho que pues muchos estudiantes vean este proceso como algo negativo, como un momento donde solamente se mide si aprobaron o no. Pero la educación actual nos muestra que el aprendizaje no consiste solamente en memorizar información para responder un examen. También implica desarrollar habilidades, aprender a resolver situaciones, trabajar con otras personas y sobre todo aplicar los conocimientos en diferentes contextos, perdón. Por eso, la evaluación debe permitir observar todo el proceso del estudiante y no solamente el resultado final. Cada persona tiene diferentes formas de aprender, diferentes capacidades que pueden demostrar de muchísimas maneras. Cambiar esta visión permite construir una educación donde el estudiante tenga un papel más claro y donde pueda entender que la evaluación también es una oportunidad de mejorar. En la pregunta número 2 dice: ¿de qué manera la evaluación influye en la motivación de los estudiantes? Bueno, la evaluación puede influir bastante en la motivación de los estudiantes, ya que la manera en que se realiza puede cambiar la actitud de que una persona tiene frente al aprendizaje. Cuando un estudiante siente que su esfuerzo es reconocido y recibe orientación para mejorar, puede sentirse más motivado para continuar aprendiendo. Pero cuando solamente una calificación sin una explicación, puede sentirse confundido o pensar que no tiene capacidades suficientes. Por eso considero que el docente tiene un papel muy importante, eh, porque la forma en la que comunica los resultados puede hacer que el estudiante vea la evaluación como una oportunidad y no como una dificultad. En una buena evaluación debe ayudar a que el estudiante confíe más en sí mismo y pues que entienda que equivocarse también es parte de este aprendizaje. En la pregunta número 3 dice: ¿qué herramientas puede ayudar a realizar una evaluación más completa? Para realizar una evaluación más completa es importante utilizar diferentes herramientas que nos permitan conocer las capacidades de un estudiante desde diferentes aspectos. Algunas estrategias pueden ser la observación de los trabajos prácticos, las actividades grupales, los proyectos, las exposiciones y otros instrumentos que nos permitan valorar el proceso. Estas herramientas son importantes porque no solamente muestran conocimientos, sino que también habilidades como la responsabilidad, la creatividad, la participación y la forma en que el estudiante aplica lo aprendido. En educación física, por ejemplo, es importante valorar que no solamente la ejecución de una actividad, sino también el compromiso, la actitud y la participación del estudiante. La pregunta número 4: ¿cuál es la importancia del docente dentro del proceso de evaluación? El docente cumple con un papel fundamental porque es quien orienta todo el proceso de aprendizaje. La evaluación no debería utilizarse solamente para colocar una nota, sino como comprender cómo está avanzando cada estudiante. Un buen docente debe acompañar, escuchar y buscar mil estrategias que permitan que todos tengan una oportunidad de mejorar. También debe entender que cada grupo y cada estudiante son diferentes, por lo que es necesario ser flexible y buscar diferentes formas de enseñar y evaluar. Como futuros docentes debemos aprender a evaluar, debemos comprender que evaluar también es una manera de apoyar y motivar a nuestro estudiante. En la pregunta número 5, ¿cómo aporta la evaluación en una educación más inclusiva? La evaluación aporta en una educación más inclusiva cuando reconoce que todos los estudiantes tienen diferentes capacidades y necesidades. No se trata de esperar que todos aprendan exactamente de la misma manera,
sino de brindar diferentes oportunidades para que cada persona pueda demostrar sus aprendizajes. Eh, una evaluación inclusiva permite valorar las fortalezas de cada estudiante y pues evita comparaciones que puedan afectar su confianza. Como futuros docentes, debemos buscar que todos los estudiantes se sientan incluidos y comprendan sus diferencias. También hace parte de un proceso educativo. Para finalizar, considero que la evaluación educativa tiene un impacto muy grande en la trayectoria de los estudiantes, porque puede influir de la manera en que viven sus procesos de formación. Evaluar no significa solamente entregar una nota, sino acompañar, orientar y reconocer el esfuerzo que cada estudiante realiza. Como futuros docentes tenemos el reto de transformar la evaluación para que sea un proceso más humano, donde los estudiantes tengan la oportunidad de aprender que tengan la oportunidad de aprender de sus errores y descubrir que tienen muchas capacidades. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Espero que esta reflexión nos permita comprender que la evaluación no solamente es medir lo que sabemos, sino también ayudar a construir, a mejorar procesos de aprendizaje.